también una interna muy fuerte dentro del oficialismo, que ha estallado a partir de lo que algunos llaman la campaña del miedo y que en las últimas horas tiene que ver más que nada con la campaña del miedo a cómo salir del actual esquema económico, en el cual todos coinciden, tanto los economistas de Scioli como de Macri, que es insostenible. Es decir, la idea de un dólar de 9.50 ya no se sostiene más porque se acabaron las reservas del Banco Central. Entonces hay toda una discusión y chicaneos y boludeo respecto a quién devalúa peor. Pero los dos saben que tanto Scioli como Macri van a devaluar. Y en todo caso, no es una responsabilidad ni de Scioli o de Macri, cualquiera de los dos que llegue al gobierno. Está claro que la responsabilidad es del gobierno que se va, que no le deja ningún margen de acción al que viene porque súper atrasó de nuevo el dólar como única ancla de la estabilidad este año y vació las reservas del Banco Central. Ahora van a ver los números. Entonces, hoy salió muy duro el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, diciendo, bueno, Macri va a devaluar mal. Va a subir el dólar a 16, 67% de aumento, eso va a significar 50% de inflación, un ajuste muy grande sobre el salario. Bueno, si eso hace Macri, habrá fracasado su fórmula de salida de la actual trampa que deja el kirchnerismo. Pero el mismo riesgo corre Scioli. Scioli tiene otra fórmula que es salir gradualmente, devaluar 11 pesos el dólar en diciembre, 13 pesos ya en marzo, tal vez 14 a mediados del año que viene, una devaluación inevitable, pero para eso necesita muchos dólares. Y de nuevo, si esa devaluación que se va a producir a partir del 10 de diciembre significa que la inflación vuelve a estar por arriba del 30-40%, bueno, habrá fracasado Scioli, si es el próximo presidente. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy. Fíjense que hoy Aníbal Fernández planteó que Melconian, que es uno de los economistas de Macri, y que Macri de alguna manera le ha pedido que dé un paso al costado o que se guarde, y ha puesto otros voceros económicos. Ayer tuvo un encuentro con Gustavo Marangoni en una reunión con empresarios de la revista Bank Magazine, en el cual supuestamente Melconian dijo que ya no se pueden aumentar más salarios y jubilaciones. Que es una discusión que hay entre los economistas. Si el año que viene va a ser similar al año pasado, al del 2014, donde los salarios y las jubilaciones le dio un guadañazo a la inflación. Subieron alrededor del 30% y la inflación estuvo en el 38%. Y esa es la discusión, es cierto, es una discusión que hay de los economistas de Scioli, de los economistas de Macri, pero el oficialismo, en su afán de boludear en la campaña, digamos, o plantear, miren, si es Macri, es el abismo, en vez de encuadrar esta discusión, ha tomado esa frase de Melconian como una discusión respecto a que si es Melconian, si es Macri, se viene la mega devaluación, la inflación del 50% y demás. Y salió Marangoni, sorprendentemente, pero bueno, la verdad que es un hombre muy formado, serio, una de las espadas de Scioli, a decir, hoy debatimos, en realidad fue ayer, con Carlos Melconian sobre la economía a partir del 10 de diciembre. Bueno, Pablo Wende, el colega de ámbito financiero, era el moderador. Tenemos distintas visiones de la economía, tanto Melconian como Gustavo Marangoni, que es el presidente del Banco Provincia, quedaron expuestas ante asistentes y periodistas. Pero, dijo Marangoni, nobleza obliga, jamás se refirió a salarios y jubilaciones de la forma en que algunos le adjudican. Dice Marangoni, el hombre de Scioli. Ayer lo aclaramos, ¿no? Porque lo habíamos comentado al inicio del programa y al final comentamos este tuit de Marangoni que ya desmentía lo que se suponía que había dicho Melconian. Aunque habló de ese tema, bueno, hay distintas interpretaciones, pero esto lo aclaramos ayer en el programa. Bueno, ¿cuál es la discusión acá? Y ahora van a ver lo que dijo Melconian. La discusión interna en el oficialismo. Hoy muy fuerte, Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, diciendo que miente el presidente del Banco Provincia, que es una de las manos derechas de Scioli y que además tiene un afán por parecerse a Melconian. ¿Cuál es la discusión acá? A ver, la discusión es que tanto Scioli como Macri han escondido un poco a los economistas que están pensando cómo salir de esto. Es decir, Bain y Blecher los escondió Scioli. Es decir, y todas las cosas que vienen pensando Bain y Blecher respecto a
cómo salir del atraso cambiario, qué hacer con los subsidios y demás, bueno, Scioli las viene refutando en público, porque no es conveniente hablar. Y a Melconian, Macri lo mandó a guardar. Ahora, para hacer una discusión despojada de las operaciones brutales que hay en los canales del oficialismo y también en los canales de la oposición, yo espero que todos los economistas, tanto los de Scioli, recuerden que Miguel Bain fue el viceministro de Economía de Machinea, que se aferró a la tabla de salvación del 1-1 de la convertibilidad cuando la convertibilidad, después de la devaluación de Brasil, naufragaba. Y eso fue un error muy, muy grosero, porque había que encontrar la fórmula de salida, no la fórmula de ver cómo sosteníamos la convertibilidad. Pero sin duda, por lo menos uno ve los informes de Bain de los últimos años, Bain ha aprendido de esos errores. Mario Blecher fue durante 30 años el subdirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Y ha aprendido de los errores y horrores del FMI en las décadas pasadas, porque uno ve cuáles son sus diagnósticos y sus interpretaciones en los últimos años. Rogelio Frigerio ha sido el viceministro de Economía de Roque Fernández y ha aprendido, quiero creer, respecto a los horrores de sostener hasta último minuto del gobierno de Menem la convertibilidad. Y así puedo seguir. Melconian también era un acérrimo defensor de la convertibilidad. A Prat Gai lo dejamos aparte porque estuvo en otra etapa, en la etapa posterior, después de la devaluación en el Banco Central, y ordenó en el primer gobierno de Kirchner las cosas desde el Banco Central. Pero yo quiero creer que estos economistas han aprendido de los errores y horrores del pasado. ¿Saben por qué? Porque la propia Cristina era una defensora acérrima de la convertibilidad. Cristina fue muy crítica del gobierno de Menem en distintos aspectos políticos, desde el punto de vista de la corrupción en aquel momento, pero defendía a rajatabla la convertibilidad hasta el año 2000, después de que se había ido Menem. Y eso tiene que ver, creo yo, en el caso de Cristina, con la ignorancia total que tiene la economía. Cristina es ignorante desde el punto de vista económico. No tiene idea de lo que pasa en la economía. Distinto a la cosa de Néstor Kirchner, que se preocupaba y le preguntaba a sus economistas por dónde iba la cosa, y cuando uno le decía una cosa iba a consultar a los otros. Por ejemplo, Kirchner consultaba a Prat Gai o a Miguel Peirano y después iba y lo consultaba a Melconian también. Es decir, se iba formando un criterio propio. Cristina no. Cristina es una ignorante desde el punto de vista económico. Conoce otras cosas, pero desde ese punto de vista no entiende nada, absolutamente nada. Bueno, era una defensora ultranza de la convertibilidad. Fíjense lo que decía Cristina en el año 94, durante la reforma constitucional. Cuando recibimos el gobierno, se refiere al gobierno de Menem, en 1989 éramos un país fragmentado, al borde de la disolución social, sin moneda y con un Estado sobredimensionado que como un dios griego se comía a sus propios hijos. Y todos veían, parte del peronismo, la convertibilidad, la salvación, la que había terminado con la inflación. Entonces hubo que abordar una tarea muy difícil, reformular el Estado, reformarlo, reconstruir la economía, retornar a la credibilidad de los agentes económicos en cuanto a que era posible una Argentina diferente. Esa era Cristina en el 94. Después Cristina en el 96 ya directamente se manifestaba directamente a favor de la convertibilidad, si bien tenía diferencias políticas con Menem. Fíjense lo que decía Cristina en el 96. La oposición se vino oponiendo a la ley de convertibilidad y ha impugnado el modelo. Nosotros hacemos nuestro planteo desde otro espacio, apoyando la convertibilidad. Porque Cristina y Kirchner eran muy amigos de Cavallo y lo consideraban a Cavallo poco menos que un hombre iluminado desde el punto de vista económico. Y a Horacio Liendo, que era el secretario legal y técnico de Cavallo, sostuvimos y sostenemos que la convertibilidad, decía Cristina en el 96, no es una cuestión de regla cambiaria, el 1 a 1, que economistas como Labaña, economistas radicales como Roberto Frenkel, hay que reconocerlo, Aldo Ferrer, economistas heterodoxos, decían, miren, esto explota en algún momento. No sabemos en qué año, pero las convertibilidades en el mundo han explotado siempre de la misma manera. Cristina la defendía 5 años después de haberse instaurado la convertibilidad. Es el compromiso del Estado de no financiarse a través de la emisión. Esto decía Cristina en el 96. Y en el año 2000, cuando ya se había ido Menem, Cristina pensaba que Cavallo, de alguna manera, podía tener flancos débiles, pero no por el tema de la convertibilidad, y por eso lo defendía a Cavallo. Se ha pasado mucho. Yo no quería hacer archivo de las cosas de los 90 y demás, pero me parece ridículo que estemos boludeando todos en esta campaña respecto a los 90,
cuando todos cometieron errores y horrores, y me parece que algunos aprendieron respecto a esas cosas. Miren lo que decía Cristina de Cavallo en el año 2000. En el año 2000. Ya se había ido Menem, pero se mantenía con la alianza, con Machinea, con Bain y demás, la convertibilidad. Si usted viviese en la capital, ¿a quién votaría? ¿A Caballo? Mira, esa es una pregunta que me hicieron el otro día y te voy a ser sincera, Alfredo, no te la voy a responder. Tengo amigos en todos lados. Cuando me tocó definirme en un momento en donde el partido había sido intervenido y no se podía expedir democráticamente, el Partido Justicialista, me refiero al año 96, cuando Vélez se va del PJ y se va por afuera del PJ, en aquella oportunidad apoyamos a Gustavo Vélez, se había producido una situación muy anómala muy especial en el partido, pero bueno, la situación muy especial, casi patética del partido hoy acá me obliga como militante de otro distrito y votante de otro distrito y además amigos a no inmiscuirse en ambas posturas e inclusive también junto a Irma Roque, parece ser que se va a presentar también por afuera de la estructura formal del partido, me impiden manifestarme. Además no sería justo, me parece. No sería justo. Creo que tienen méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Vélez incuestionables, pero no me obligues a definirme. Bueno, ahí está Cristina en el año 2000. Digo, más allá de lo que había sido el menemismo y demás, estaba claro en el año 2000 que la convertibilidad estaba herida de muerte y que el principal responsable de la convertibilidad, que era Cavallo, había sido un desastre. Había logrado en los 2 primeros años matar la hiperinflación, las inflaciones, pero la convertibilidad no servía como modelo económico. Y eso lo decían, insisto, economistas como Labaña, lo decían economistas como Roberto Frenkel, que después fueron fumigados por la alianza. Cuando llegó la alianza y llegó Machinea, que también era crítico, esos economistas fueron desplazados. ¿Por qué? Porque todos querían aferrarse al 1 a 1, a no devaluar porque no sabían cómo salir de esa situación. Entonces, hoy la situación es totalmente distinta, pero me parece que no tiene sentido discutir quién es más menemista, si Scioli o Macri. Uno tiende a pensar que los economistas de Scioli y los economistas de Macri han aprendido de los errores y horrores del pasado. Como así aprendió, me imagino, la propia Cristina. Ahora, ¿qué situación enfrenta hoy la economía argentina? Bueno, una situación en la cual el Banco Central casi no le quedan reservas. Mirá la placa de reservas del Banco Central hoy, que significa que está vendiendo los últimos dólares que tiene a un precio del dólar que todos saben que ya no existe más, que es el de 9.50. Por Argentina con ese dólar ha quedado muy cara en dólares. No puede exportar, tiene que frenar todas las importaciones porque si no arrasan la producción nacional y no tiene más dólares para vender. Esto era principio de este año, había 33.000 millones de reservas y solo 3.000 millones de yuanes de China. Esto es hoy. Hay 26.900 millones de reservas en el Banco Central, pero de eso 11.500 son yuanes de China. Pero no es solamente esta situación, sino que de estas reservas hay una parte que no es del Banco Central, 8.000 millones de dólares, que son depósitos privados que se contabilizan como reserva y el Banco Central no los puede salir a vender. Hay una parte que son 3.000 millones de dólares que ya están comprometidos con los acreedores y que no se los pagamos por el bloqueo de Griesa, pero si en algún momento se arregla con los fondos buitre, eso desaparece la reserva. Quedan muy poquitas reservas efectivas para seguir vendiendo, reservas billetes. Hoy tiene la Argentina la misma cantidad de reservas que tenía en el año 2006. 26.000, 27.000 millones de dólares, en el año 2006. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 2006 había dando vuelta por la economía argentina 80.000 millones de pesos. Hoy hay dando vuelta por la economía argentina 550.000 millones de pesos. Entonces, estas reservas que el 23 de octubre, es el último dato del Banco Central, ahora son menos, está abajo de los 27.000, pero eran 27.000 millones de dólares, hoy tienen que respaldar a casi 550.000 millones de pesos que están en los bolsillos de los argentinos. Es decir, tenemos los mismos dólares para respaldar 550.000 millones de pesos que están dando vuelta en la economía argentina, cuando en el 2006 teníamos que respaldar nada más que 80.000 millones de pesos. ¿Y eso qué significa? Que si todos pudieran con sus pesos ir a comprar dólares, el dólar tendría que estar, el Banco Central le podría dar dólares solamente a 20 pesos. Fíjense que antes había un respaldo, en el 2012 esa cuenta daba 5 pesos con 40, y cuando se puso el cepo esa cuenta daba 4 pesos nada más. Es decir, cuando se puso el cepo estaban todos los dólares para respaldar los pesos circulantes al tipo de cambio oficial. ¿Significa que este tiene que ser el dólar de la Argentina? 20 pesos ni por asomo. El dólar tendría que ser muchísimo más bajo si generás confianza. Y mientras tanto vas consiguiendo dólares para engrosar las reservas, para respaldar los pesos que están circulando en la economía.
Pero ¿cuál es el problema en la Argentina? Que hoy tiene un dólar oficial a 9,50, que además no genera los propios dólares. Que el modelo con este dólar no puede generar dólares suficientes propios. No del financiamiento, no de las inversiones que vengan extranjeras, no del Banco Mundial que nos preste, como dice Scioli, o de los chinos, sino generar dólares que ingresen genuinos porque exportamos más al mundo, porque le vendemos más al mundo. Fíjense, en enero, septiembre del año pasado, los 9 primeros meses del año pasado, este es el superávit comercial, los dólares que ingresaban genuinos por nuestras ventas, nuestras exportaciones. Por cada 4 dólares que ingresaban a la Argentina, se vendían de dólar ahorro $1, que demandaba la gente, el dólar subsidiado que instauraron Kicillof desde febrero del año pasado. Hoy, por cada $1 que ingresa a la Argentina, le demandan por dólar ahorro al Banco Central $3. Es decir, fíjense, el superávit comercial se redujo bruscamente de 5.600 millones de dólares a 1.500 y la venta de dólar ahorro para evitar que el dólar paralelo no esté abajo de los 16, sino que no esté cerca de los 20 pesos, sino que esté abajo de los 16 pesos, la venta de dólar ahorro subsidiado, un subsidio que da el Estado aparte de la clase media y los sectores de mayores ingresos, pasó de 1.600 millones en los primeros 9 meses a casi 5.000 millones. Es decir, no hay dólares. Se están fumando los últimos dólares. Es decir, y esto sigue, obviamente la venta de este subsidio por estos meses hasta principios de diciembre, después se termina, más allá de lo que digan en campaña Scioli y Macri, eso se termina, esos dólares baratos, pues son los últimos dólares que se están fumando para evitar que el dólar justamente paralelo se dispare por arriba de los 16 pesos. ¿Significa eso que el próximo, el que venga, tiene que hacer una mega devaluación? Y no lo sabemos, depende del programa que tenga el próximo, el que venga. Lo que hay que evitar, claramente, el año que viene, es reproducir lo que pasó el año pasado. Fíjense lo que hizo el gobierno entre el 2010 y el 2012. Ancló el dólar subió solo 8% en esos 2 años, la inflación fue más o menos 24-25% y los salarios pudieron aumentar por arriba de la inflación. En el 2013-2014, y sobre todo el 2014, fue el año del ajuste. Es decir, dejó que el dólar se fuera 32-33% entre el 2013 y 2014, la inflación estuvo alrededor en promedio 32%, el año pasado fue incluso más alta, cerca del 38%, y los salarios por debajo de la inflación del dólar, fue el año del ajuste. O sea, lo que era una escalerita así, el año pasado se hizo así. Y este año el gobierno vuelve a lo mismo, ancla el dólar, la inflación está en el 25-26% y los salarios cerraron arriba de la inflación. Bueno, el gran riesgo que tiene el próximo gobierno es que justamente volvamos al ajuste del 2013-2014. Es decir, que el dólar suba, se dispare la inflación, los salarios queden atrás. ¿Quién tiene la fórmula para salir de eso? Y no lo sabemos. Macri tiene una fórmula que dice, bueno, voy a dejar que el dólar suba a 14, 15, pero abro el cepo y entran los dólares que están en el colchón y dicen los economistas de Macri, la inflación no se va a disparar porque ya se están formando precios a un dólar mucho más alto que el dólar oficial. Bueno, es un riesgo, es una apuesta. Si la inflación no es 25-30% el año pasado, sino el año que viene, sino que es 40%, o se le dispara por arriba, bueno, esa apuesta de Macri habrá fracasado. Porque quedarán atrás los salarios, quedará todo atrás de la inflación. Y estaremos de nuevo discutiendo que el dólar en el 2017 quedó barato. Pero bueno, eso depende del programa que tenga Macri, de la confianza que genere, de los dólares que consiga. Y lo mismo Scioli. Scioli dice, gradualmente lo voy a ir haciendo. Lentamente voy a ir subiendo el dólar, mucho más rápido que se está subiendo ahora. Piensan a fin de año ya un dólar a 11 o un poco más, a 3 en marzo. Pero bueno, para eso necesita dólares. En el Banco Central necesita urgente conseguir dólares. No solamente yuanes de China. Cerrar con los buitres, conseguir dólares, recomponer la reserva. Y aún así de nuevo tiene el riesgo de que la inflación se le vaya muy por encima del 25% este año y que de nuevo empiece la puja salarial, salarios, inflación, dólar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una responsabilidad que este gobierno le deja al que viene. Y me parece que Scioli y Macri, en vez de estar chicaneándose o disparando, digamos, con quién devalúa peor, porque los dos saben que tienen que devaluar, que no hay otra, no hay dólares, y hay un atraso cambiario muy importante, podríamos estar construyendo un debate más civilizado y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las recetas exactas de los economistas de Macri y las de Scioli? Y discutámoslas.
y comparen cuáles son los riesgos que los hay en las dos propuestas. Y discutamos civilizadamente de acá al balotaje qué fórmula para salir de esta herencia, que no es la herencia del 2001-2002. Hoy la Argentina tiene todo el sistema financiero especificado, tiene baja deuda con el exterior, se puede devaluar y no hay quiebre de ningún banco, porque en los bancos hay pesos, hay muy poquitos dólares, estos 8.000 millones de dólares que están calzados con exportaciones. Entonces, es una situación distinta, pero el riesgo que hay para el año próximo es volver a una situación de estancamiento, de recesión, de pérdida de poder adquisitivo, la del 2014. Es el riesgo que tienen por delante tanto Macri como Scioli. Entonces, en vez de boludear en la campaña, sería interesante discutir estas cosas.